Bienvenidos sean todos a este espacio, el Rincón del Comunicativo, un lugar en el que exploraremos las diferentes referentes de la comunicación, de los investigadores de comunicación, quienes han aportado demasiado a todo este espacio. Soy Sara Mendoza, ¿cómo están todos? Y junto con Ingrid Martínez estaremos explorando el mundo de la investigación, de la mujer, de su papel en este espacio, con la señorita Mónica Echeverría, quien es doctora en comunicación. Hola Mónica, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, me encuentro muy bien. Bueno, pues para comenzar, queremos que nos cuentes cómo inició todo esto, cómo inició Mónica en el tema de la investigación y demás. Bueno, yo creo que eso se remonta mucho tiempo atrás. Yo nací en Pasto, soy pastusa, ya no tengo casi acento porque salí muy pequeña de Pasto y salí a estudiar comunicación social en la Universidad del Cauca, en Popayán. Okay. Estando allá, la Universidad del Cauca es una universidad pública, digamos, en esa época casi no había facultades de comunicación que fueran de universidades públicas. Eso pues quiere decir que tienen como un pensamiento crítico, como un pensamiento reivindicativo con relación a los derechos, entonces como que me fui inclinando hacia el tema de los derechos, etcétera. Estando allá, y pues claro, en esos años, principios de los años 2000, comienzo a fijarme pues que hay como unos problemas relacionados con los derechos de las mujeres, ¿no? Y yo no me había acercado al feminismo ni nada por el estilo, sino que simplemente comencé como a notarlo, en mi mismo círculo de amistades, mis amigas, una vez estaba como en una reunión y me di cuenta que todas las conocía, la gran mayoría había abortado, pues claramente en esa época era ilegal, ¿no? En unas condiciones riesgosas. ¿Por qué lo sabía yo? Porque yo no vivía con mis papás, yo vivía sola. Entonces mis amigas me pedían ayuda, que les diera a la noche, que las dejara quedar en la noche, mientras ellas hacían los procesos con ruda, con pastillas. Entonces yo comencé como... Me empecé a preguntar, bueno, ¿y esto qué? Es decir, esta problemática tan grave y tan silenciada en esa época, además, ¿cómo puedo yo aportar desde la comunicación, desde mi carrera, a que esto acabe, ¿no? Tuve una suerte, pero diría enorme, que yo salí de comunicación de allá, vine para acá a hacer una especialización en resolución de conflictos, y ven, yo me voy como alineando como a mi tema de investigación, y tuve mucha suerte porque encontré trabajo en una agencia de comunicaciones que se llama Brújula Comunicaciones, aún existe, que es una agencia, en ese momento tenía como mayor énfasis en organizaciones sociales, y es la agencia que llevó el proceso o la estrategia de comunicación de la despenalización parcial en ese momento del aborto en Colombia, que fue en el 2006. Entonces todos mis intereses se fueron confluyendo en eso, me di cuenta que se podía hacer mucho, comencé como a analizar, yo no llegué para esa estrategia, sino llegué para la implementación, porque yo llegué después de 2006 a la agencia, y a seguir luchando por la despenalización total, que es la que sucedió hace 2 años aquí en Colombia, ¿no? Hasta la semana 24. Y me comencé empapando, y bueno, ¿cómo se puede trabajar desde la comunicación todos estos temas tan relevantes con relación a la mujer, a los derechos sexuales y reproductivos? Y así me fui encaminando. Después pasé a trabajar en Vicepresidencia de la República, en la Oficina de Derechos Humanos. Me fui a España e hice mi primera maestría en Derechos Humanos. Regresé, seguí trabajando con USAID, y después ya comencé como a vincularme a la academia. Hice otra maestría en la Universidad Jaume I de investigación en género, en ámbito público y privado, y comencé a trabajar en la Universidad Central, comencé a hacer investigaciones con relación, medios de comunicación, violencias hacia las mujeres, feminicidio, violencias sexuales, etcétera, y empecé mi doctorado, pues duró 5 años, yo pensaba hacerlo en 3 años, no es verdad, eso no se logra, en el cual hice como una revisión muy minuciosa sobre cómo los medios de comunicación, en especial la prensa escrita, habían tratado los temas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado colombiano.
Esto pues me llevó mucho tiempo, he sacado varias publicaciones desde entonces. Esto lo hice con apoyo de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Cuando terminé el doctorado, yo quería seguir investigando. El tema de la docencia es un poco complicado, entonces, y hacer la investigación es un poco complicado al mismo tiempo, por lo cual comencé a apostarle a los postdoctorados, que son una investigación más amplia, y me gané. Tuve pues también no la suerte, sino más bien después de todo este cuento me gané también claro. Pues una beca postdoctoral con MinCiencias, con el Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia, con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, que les dije que me había ayudado, y ahora mismo pues estoy haciendo la continuación de mi proyecto doctoral en una investigación postdoctoral que dura 2 años. Bueno, ya que nos contaste bastante de tu trayectoria, como tocas estos temas que son como tan delicados al momento de pues expresarlos mediáticamente, ¿podrías comentarnos como alguna discriminación que hayas sufrido de violencia de género en lo largo de tu trayectoria profesional? Si la sufriste, no la sufriste. O si tienes algún compartido, algún contacto también. Bueno, yo creo que como he trabajado estos temas relacionados a derechos, etcétera, suelen ser nichos que son menos proclives a este tipo de violencias más directas. Entonces no puedo decirte que haya recibido, pues bueno, sí, en alguna ocasión cuando apenas me gradué, recuerdo que fui a dar, antes de ir a Brújula, como les comenté, a una revista de caballos. Qué loco. A ser periodista de caballos. Entonces, y ahí sí tuve como una suerte de acoso sexual, etcétera. No duré ni siquiera el mes, salí. Pero, como les decía, me fui inclinando hacia estos temas, entonces los nichos son como diferentes. Yo creo que lo que se vive son micromachismos, que por lo general solemos entenderlos como, bueno, es que son micro, no son importantes, pero los micromachismos son precisamente lo que llevan a que sucedan cosas muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, el que tu trayectoria valga menos que la trayectoria de algunos hombres, el que tú, o porque eras muy joven o porque eras también mujer, no pudieses compartir ciertos espacios académicos, o que no tuvieses la voz, o que te quitaran la voz en ciertos espacios académicos. Creo que eso hasta ahora, si bien cuando uno va tomando la edad, y esto también lo quiero como recalcar, y pues va también cuando uno va creciendo, se va haciendo una mujer mayor, una mujer madura, pues también se va volviendo una persona más directa para decir las cosas, con menos miedo y menos temores. No. Y aparte que tú, digamos, ya estabas investigando como tal el tema, entonces tú ya tenías las bases para identificar estos micromachismos, entonces es como más fácil tú poner un alto y decir, venga, esto no me parece y demás. Entonces creo que es una parte muy importante que hay que resaltar. Pues, claro, comencé a identificarlos. Yo antes pues no tenía los elementos para identificarlos, ¿no? Y entonces cuando tú te vuelves una persona, una mujer más contestataria, sí, pues entonces te comienzan a decir, Mónica es brava. O no falta la feminista, la feminazi. Entonces te comienzan en forma de chiste, ¿no? Entonces Mónica, no, qué miedo decirle algo a Mónica, porque Mónica es brava, pero no, Mónica no es brava, simplemente es una mujer que te está diciendo, mira, no estoy de acuerdo con esto. Y suele suceder en algunos hombres, no voy a generalizar, no me gusta generalizar, que no les gusta que las mujeres les digan cuando no están de acuerdo con algo, ¿no? Y lo asumen como, bueno, no, es que ella es brava, que es lo que ahora mismo estoy viviendo en este momento de mi vida, ¿no? Como en forma de chiste o lo que sea, no, es que a Mónica no se le puede decir nada, no le digan nada a Mónica, no le den café a Mónica porque se altera. Entonces, y yo he examinado mucho eso, digo, sí, algunas veces me puedo enojar claramente, como cualquier persona, pero yo no estoy enojada todo el tiempo. Pero digamos, uno cómo reacciona cuando le dicen así, digamos, en mi caso, ¿qué consejos me darías como para decir, para poner un alto, como para que estos comentarios que me están diciendo, porque yo estoy estableciendo límites claros y la gente no lo entiende, ¿cómo hago para no tomármelo tan personal? Porque yo sé que no estoy actuando de esa forma, entonces... Yo creo que la mejor fórmula siempre va a ser muy directa la primera vez y decir las cosas que no te gustan o que crees que no son acorde. Y claro, vas a quedar señalada por siempre.
Ese es el asunto, pero también hay que perderle el miedo a eso. Me pasaba mucho, pues hace unos años, porque ya nadie espera que yo tenga hijos. Yo decidí no tener hijos ni hijas, entonces me pasaba mucho que me decían, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y entonces yo lo naturalizaba y jajaja, la risa para acá. Hasta que un día dije, ya no más. Pues además no solo por mi vida, sino por la vida de muchas mujeres. Yo, por ejemplo, en ese momento tenía una amiga que estaba buscando ser madre y no pudo por problemas de fertilidad, un montón de problemas físicos, y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo le dolerá a ella que le pregunten para cuándo? Ajá. Y más que si desea, no sé, adoptar, pues la van a seguir tachando. No es su opción. Exacto. O sea, ¿cómo le dolerá a una mujer no puede tener hijos que le digan, oiga, ¿y usted para cuándo? Pues ella va a decir, no, para nunca, porque no puedo, y se va a poner a llorar. Exacto. ¿Sí me hago entender? O cómo será problemático que le digan a una mujer que está embarazada, que no quiere tenerlo y que está pensando en abortar y que tiene ese problema mental, físico, psicológico, que tú le digas, ¿para cuándo? Cuando tú dices, este es un problema, me quiero morir. Y en una ocasión un compañero de trabajo me preguntó eso, y a mí se me salió todo esto. Saca mano. No, pero es que uno queda como cuando le dicen esas cosas, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Por qué tiene que ser para cuándo? Claro, ¿Por qué tiene que ser cuando tú digas y no cuando yo me siento lista? Digamos, en el caso de tu amiga. O sea... Es que eso tiene que ver mucho con, pues, como tal, como lo que hemos aprendido por medio de verdad de los medios. Es lo que se nos ha implantado, ¿saben? Y es como un ámbito ya en la educación de que de verdad nosotros normalizamos mucho estos comentarios o que a veces uno se queje por ciertas acciones y que te minimicen otras personas y te digan, pero fue algo físico, o sea, simplemente te sentiste atacada y no es el hecho. Uno también tiene como sus límites y como tú decías, ¿no? A uno lo tachan de que uno es mal geniado, pero en realidad no, en realidad estamos demostrando como un alto a ese ciclo que se repetía. Sí. Entonces, y a ustedes en este momento, si ustedes que están muy jovencitas quedan embarazadas, entonces, fracasó. Fracasó, metió las patas. Fracasó y toda su vida es un fracaso, pero ya a mi edad si yo yo no quedé embarazada, fracasó también. O sea, yo en un continuo fracaso, ¿no? Con el temor de fracasar desde que empezó mi vida sexual activa y ya, no importa, siempre fracasé. O sea, siempre he fracasado porque, Mónica, sí. Pues, primero, o sea, siempre todo con este temor de que fracasé, yo ni sé qué, que voy a fracasar si quedo embarazada, y después, de todas maneras, fracasé porque no quedé embarazada. Entonces es como, bueno, pues ya entren y escogen ustedes. Es que ese es el problema, es que es un estereotipo. Vamos a definir fracaso, vamos a definir qué es fracaso en la vida, es ilógico. Podemos definirlo según concepto, ¿no? Según el concepto que nosotras mismas tenemos, desde nuestra perspectiva de género, a fracaso desde perspectiva social, colectiva. Listo, entonces, el quehacer periodístico es un caso, el caso de violencia sexual contra mujeres en Colombia, pues es uno de tus estudios, ¿no? Es un estudio que nos llena de muchísimas preguntas, pero yo quiero saber ¿por qué estudiar el papel de la comunicación mediática frente a esta problemática? ¿Qué papel juegan los medios como tal en todo esto? Yo creo que hay varias vertientes. Las violencias de género, feminicidio, desde un simple acoso hasta las violencias sexuales, siempre tienen varias vertientes, no son lo mismo ninguna a las otras, y tampoco en los contextos en los que ocurren, pues siempre también son distintas, ¿no? Entonces, en este caso yo hice análisis sobre violencias sexuales en el marco del conflicto armado colombiano, que también puede ser traducida en el marco de violencia sociopolítica, porque claro, entonces se entiende, si bien hay unas especificidades, en el caso colombiano hay muchos países que viven violencia sociopolítica que tienen las mismas lógicas de violencias sexuales. No hay conflicto en México, pero sí hay un conflicto, no hay conflicto armado en México como tal, pero sí hay una violencia sociopolítica muy grande, igual Ecuador, igual Perú, etcétera, y otros países. Entonces, yo creo que la sociedad tiene una deuda muy grande en la reparación social de las mujeres que han sufrido violencias sexuales, fuera y dentro del conflicto armado.
sobre todo dentro del conflicto armado, porque pues estamos en un proceso de resocialización, en busca de la paz, y eso solo se logra cuando se repara a las víctimas y sobrevivientes. Hago como la diferenciación entre víctimas y sobrevivientes porque hay muchas mujeres que se llaman víctimas y otras deciden llamarse sobrevivientes. Es una postura política, ¿no? Entonces, unas se llaman víctimas porque quieren tener acceso a lo que les da el Estado por su condición de víctimas, y otras creen que ya sobrepasaron ese espacio de víctimas y piensan que quizás llamarse víctimas es victimizarse, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo como de todas maneras. Y lo que ha quedado Colombia, creo que Colombia no ha entendido que estos problemas de violencias de género y violencias sexuales, en este caso específico, son problemas sociales. Pasa también con el feminicidio. Nosotros escuchamos una noticia, lo que sea, de una mujer que fue asesinada en Usme, en Kennedy, y como que sentimos que todo está muy lejos, ¿no? Como que, uy, no. Muy lejos de nuestro contexto. Todo está muy lejos, pero no entendemos lo que generan este tipo de violencias a nivel social. Entonces, tanto feminicidio como violencias sexuales generan unos problemas de salud pública enormes. Porque las mujeres que han sido, que han sufrido feminicidio, es decir, son mujeres que se perdieron para la sociedad. En primer lugar, todo ser humano vale, es un componente necesario en la sociedad. Hay una pérdida social. Entender eso es muy importante. En segundo lugar, cuando tienen hijos o hijas, son hijos que nacen o que crecen bajo unos círculos de pobreza y de violencia muy grande, que genera problemas sociales. Es un círculo que se repite, se llama el continuo de la violencia, que genera de nuevo problemas sociales para no hay escaso acceso de recursos, de derechos, de educación, por lo cual hay pobreza y hay violencia. Es la negligencia del Estado, por Claro, así decirlo. entonces vuelve otra vez porque no es lo mismo una persona como yo que tuvo un hogar conformado que una persona que no lo ha tenido y que incluso su padre mató a su madre, por ejemplo. Imagínense ese rayo tan berraco. Entonces, y eso es lo que hay que entender, es un problema social. Con las violencias sexuales ocurre que se ha, de alguna manera, durante mucho tiempo, y creo que sigue siendo así, eso no ha cambiado realmente, muchísimo menos en los medios de comunicación. Se cree que las víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales han sido víctimas de un delito de menor importancia frente al asesinato y frente a la tortura, frente al desplazamiento, etc. Y eso es una cosa que yo lo pude evidenciar en el análisis que hice. Y claro, pues tú dirás, es muchísimo más grave que a uno lo maten o que lo torturen. Pero, en primer lugar, la violencia sexual es una tortura. Sí. Claro, imagínate uno estar Es una tortura. repasando eso todo el tiempo, sentir, no sé, reviviendo ese momento, claro, pensar y no. Es como estar muerta en vida. Y siempre Claro. estamos como pensando en las consecuencias de tipo mental, pero nunca estamos pensando en las consecuencias de tipo físico. Muchas mujeres, es algo que la sociedad colombiana hasta ahora No asimila. creo que no lo entiende, no lo sabe. Muchas mujeres han requerido cirugías de reconstrucción de vagina. Porque las destrozan, ¿no? O sea, Las destrozan, o sea, empalamientos. o incluso el mismo cuerpo sí se relaciona como lo psicológico con lo físico, porque igual el mismo cuerpo como que rechaza como volver a tener esas cercanías, y como tú dices, o sea, el cuerpo se deforma y tienen que pasar por procesos quirúrgicos para estar cómodas. Precisamente en África, ahora se me olvidó, el premio Nobel del año 2018 ganó el premio Nobel de Paz por hacer cirugías de reconstrucción a mujeres violentadas sexualmente en el Congo. Entonces, y eso es algo que lo tenemos como silenciado. Por ejemplo, yo conocí casos de mujeres que fue tan grave el ataque que tenían un seno más grande que otro, dolores de espaldas crónicos, Sí. incontinencia urinaria, cáncer de útero. Esto, digamos, solo para hablar de los temas de físicos que vienen, ¿no? Y esto es un gasto social. Son mujeres que van a requerir
para el resto de su vida tratamiento médico, que debería darlo el Estado. Es un problema social. No, y aparte, ya que hice reparación social y todo el tema, se me acaba de ocurrir que muchísimas personas, muchísimas mujeres que son violentadas sexualmente siempre van a quedar como las malas, o sea, siempre las van a juzgar por algo que sale de sus manos. Entonces ahí es donde entran los medios de comunicación y uno como le está dando esa imagen a la persona, a la mujer que fue violentada. Entonces es un tema que yo digo, carajo, en verdad, ¿qué está haciendo los medios de comunicación y qué estamos haciendo nosotros como comunicadores al seguir propagando este tipo de hechos, de verdades falsas frente a estas situaciones? Lo que tú estás diciendo es un ejemplo muy claro, es el de Valentina Tres Palacios. Uy, sí. El feminicidio de Valentina Tres Palacios. ¿Qué pasó? Fue asesinada de la forma más terrible posible. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Orientaron todo hacia su vida, hacia que ella no era novia de él, hacia que ella era, entre comillas, una vividora, hacia que, como si de alguna manera existiera una justificación del por qué actuó así para un feminicidio y con estas características tan terribles. También sucede con la violencia sexual, ¿no? Entonces nos damos cuenta todo el tiempo la violencia sexual que ocurre por fuera de contexto de conflicto armado, no es que cómo estaba vestida, es que estaba a las 3 de la mañana en la calle, son cosas muy típicas, pero por ejemplo en la violencia sexual que ocurre en el marco del conflicto armado, ocurre de alguna manera para leccionar muchísimas veces cuando las mujeres son lideresas, pues porque de alguna manera no tienen que ser lideresas sociales, ¿no? Cuando hay otros tipos de género, por ejemplo, hombres o de que se supone sexo masculino se visten femenino, entonces los paramilitares es una manera de aleccionarlos por medio de las violencias sexuales. Y hay que entender que es un discurso de poder. Yo siempre cuando dicto clase de este tipo les pregunto a mis chicos y a mis chicas y les voy a preguntar a ustedes, Sara, tú has pasado mucho tiempo sin tener sexo, ¿verdad? No mucho, pero... bueno, eres una afortunada. ¿Tú, Ingrid? No he iniciado mi vida sexual. Por ejemplo, listo, Ingrid no ha iniciado su vida sexual. Ingrid, ¿y tú sales a la calle a violar manes? No. Okay. Entonces, ¿por qué suele ser una justificación monocausal que sean hombres desesperados por libido sexual? Sí, que es como, que es tu genética, tú. Es que sí, y entonces Oye, ¿qué pasa ahí? Es decir, claro, esto funciona más cuando estamos en un salón cuando hay chicos, porque los chicos como que dicen, uy, usted sale pues, entonces todos estamos en un verano de 2, 3 meses, 5 meses sin nada, y usted sale a la esquina a violar. No, profe. Bueno, no sales a violar. Entonces, ¿por qué todo el mundo estaba diciendo que salen los medios y salen las personas? No, es que ¿qué pasó con la niña en Vera? Que fue violada masivamente por un grupo de soldados. Muchísimos medios salieron a hablar del tema, de que eran hombres que no veían a mujeres hace no sé cuánto. Ay, óyeme, y ella era una nena, una niña pequeña. Claro, tenía 13 años. Una niña. Exacto. Entonces, claro, uno ahí entiende que, en primer lugar, si tú lo mandas para el líbido sexual incontrolado, que claro, habrá casos, sí hay casos, pero son personas que son, además es lo más como la excepción a la regla. Si tú lo mandas hacia ese justificante, pues no hay nada que prevenir, porque está en la naturaleza, es natural. Es como si justificáramos que por naturaleza matamos como los animales. Ajá, por sobrevivir. Entonces ahí no hay nada que empaque y vámonos. Y tú, en el desarrollo de todo este análisis, porque pues es una investigación, yo supongo, muy larga, ¿tú has visto un cambio? O sea, de antes, digamos, no sé, como un caso de Rosa Elvira Celi, a algo así actualmente. ¿Tú has visto algún cambio del discurso mediático? Sí, creo que hay cambios, sobre todo en el tema feminicidio hay cambios, porque se comienza a utilizar feminicidio en primer lugar, ¿no? Se cataloga por lo que es. Se catalogan, pero lo que también me di cuenta es que también lo hacen de forma sensacionalista, ¿no? Entonces, feminicidio, comienzan a usarlo, pero lo comienzan a usar de manera... de esta forma, ¿no? Espectacularizando la violencia. En el caso de violencias sexuales, no.
no, son muy pocos los medios que logran hablar de las violencias sexuales como un discurso de poder, como un problema social político, es decir, como una respuesta política, además de un mandato masculino muy fuerte, porque si no ocurre para aleccionar a las mujeres, o si no ocurre para aleccionar a mi enemigo en el contexto de guerra, aleccionar a las comunidades en contextos de guerra, está ocurriendo porque quiero mostrar hombría en mi nicho masculino. Es una suerte de ritual, ¿no? Entonces, y lo que es muy recurrente es que en el caso de las violencias sexuales aún no se comprende de los medios de comunicación las violencias sexuales como un discurso de poder que es muchísimo más profundo, pero muchísimo más profundo que llegar y decir violaron a una mujer masivamente, a una niña masivamente, y que en el caso de menores de edad siempre es como, lo hemos escuchado, y creo que nosotras mismas de alguna vez lo hemos replicado, es un monstruo, ¿no? Sí. Es un monstruo. Es que es un monstruo. Y el monstruo de yo no me acuerdo cómo se llamaba el de acá que violaba cerca, bueno, me olvidó, a los cerros, el de los cerros, de Monserrate, sí, etcétera. Y ese tipo de calificativos. Personas salidas de la realidad, ¿no? Como que les dan otra persona, otra acción. Sí, como una cosa, como si no fueran seres humanos. Y las cifras nos lo están diciendo que sí son bastante humanos. Porque lastimosamente la gran mayoría y lo digo en masculino porque son los hombres, no es que no ocurran casos de mujeres que abusen sexualmente de niños y niñas, sí claro, ocurren, pero la gran mayoría son hombres, de hombres que abusan sexualmente de los niños y las niñas, la violencia medicina legal, son el padre, son el abuelo, son el tío, familiares cercanos. Es decir, que o tenemos una epidemia de monstruos o enfermos mentales, que es otra cosa con la que llaman enfermos mentales. Sí. Además que eso es violento hacia las personas que tienen alguna condición mental, ¿no? Entonces, como soy enfermo mental, pues estoy violando por ahí. Exacto. No es verdad. Es como una excusa. Y esto tampoco puede, entonces, ¿cómo yo voy a prevenir con monstruos? Las violencias de género no son solo hacia las mujeres, sí. Género significa diferentes tipos de género, diferentes tipos de identidades de género. Entonces tú puedes hacer una investigación de violencia. En mi caso yo solo he trabajado mujeres y niñas, pero hay personas que se dedican a hacer investigación con enfoque de género acerca de personas trans, acerca de la comunidad LGTBQ+, acerca de lesbianas, gays, y acerca de hombres también, ¿no? De hombres heterosexuales. Entonces, yo me he dado cuenta que muchos hombres les llama más la atención investigar acerca de las nuevas masculinidades, cosa que me parece a mí perfecto. Pero estos temas de violencias como tales, son muy pocos hombres heterosexuales que yo haya encontrado en el camino que tengan que hagan ese tipo de investigaciones. Y creo que también es una barrera que nosotras mismas como mujeres les imponemos. Sí, como estigma. Y que ellos mismos también se imponen, que la sociedad les está imponiendo, ¿no? Entonces, como decir, no es lo mismo Mónica Echeverría hablando acerca de las violencias de género que quizás un señor de 50 años hablando de las violencias de género. Entonces como, me la pienso, ¿sí me hago entender? Favor, claro. Entonces creo que también hay que romper ese estereotipo con relación a eso. Todos y todas podríamos, y todes podríamos trabajar en los temas que quisiéramos trabajar. Este tipo de temas tan, lo digo, como tan frágiles, porque es que los tenemos estigmatizados así, pero pues es porque son muy fuertes. Hablar de ellos es un tema muy controversial. Entonces, ¿qué puedes darnos como consejos? Bueno, yo creo que ustedes pues hacen parte de un semillero. Como tal, un semillero lo que hace es una investigación propiamente dicha. Una investigación con todas las características específicas de una investigación, estado del arte, marco teórico, etc. Es una investigación académica. Pero en especial la comunicación social y el periodismo es una carrera que se vincula mucho al tema de la investigación. Y eso es algo que nosotros como docentes, y nosotros como docentes, no sabemos explorarlo.
o no sabemos dárselos a entender a ustedes. Toda la vida, no importa si ustedes se van a dedicar al periodismo o a la comunicación organizacional, que ahora voy por allá por un tema, toda la vida ustedes van a tener que hacer investigación. No hay pierde. Cuando uno trabaja en proyectos de investigación, en proyectos de comunicación, hace proyectos de investigación. Hace objetivos, busca cuáles son los antecedentes de esto para tener ideas, busca un plan de acción. Es muy parecido a un proyecto como tal académico. Lo que pasa es que el proyecto académico muy seguramente se va a llevar un poco más en el análisis teórico de ciertas cosas, mientras que el otro proyecto va a llevar un análisis una estrategia que lleve al hacer como tal. Entonces, creo que es fundamental que desde las carreras de comunicación social y periodismo se entienda esto. Es decir, creo que todas las carreras tienen unos componentes de investigación, pero en este caso específico, el periodismo es investigación 100%. Y tiene el mismo tema, hacer hipótesis de investigación, generar preguntas de investigación, salir a campo a hacer investigación. También es una cosa que a mí no sé por qué en Latinoamérica no hemos podido vincular la comunicación organizacional con el periodismo. Seguimos como una disputa. No se dan cuenta incluso en los pensum, no conozco el pensum de la universidad cooperativa, pero esto es como normal, ¿no? Entonces usted se va para comunicación organizacional, usted se va para periodismo y como si fueran cosas totalmente distintas. Ustedes que están en un semillero que analiza estos temas digitales, etcétera, hay un punto que es muy poco analizado y que a alguien le tiene que parar bolas. A mí me gustaría pararle bolas, pero es que ya no tengo tiempo para bolas a tantas cosas. Y es cómo uno comienza a darse cuenta en el ecosistema comunicativo que las organizaciones comienzan a hacer medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, Ideas para la Paz, temblores en el momento de lo que fue el estallido social colombiano, comienzan a ser medios de comunicación. Y cómo los medios de comunicación comienzan a vincularse más o a sacar más información de las organizaciones. Claro, yo lo hablo desde la perspectiva de derechos, que es lo que yo trabajo, pero muy seguramente esto ocurre en todo. En las empresas, está ocurriendo en Coca-Cola, está ocurriendo en todo. ¿Sí me hago entender? No es posible tener comunicadores en las organizaciones que no sepan periodismo. Y viceversa. O sea, no es posible. O sea, no es posible tener a una persona que no pueda escribir un comunicado, que no sepa relacionarse con la prensa, que no entienda las lógicas de los medios. No es posible. No sirve esa persona, que no entienda las redes sociales. Y claro, aquí al estilo Castells, que nos dijo que la teoría de la convergencia se ve en pleno. Dentro de poco, digamos lo que se está como que va a ocurrir, todo el mundo pregunta, se va a acabar el periodismo, bla, bla, bla. Yo digo que no se va a acabar el periodismo, no se va a acabar. Vamos a dejar de ser personas periodistas como tal, seguramente vamos a hacer más de contenidos y cada vez va a ser muchísimo más difícil entender la diferencia de un medio de una organización. Y en ese orden de ideas, el tema de la investigación es fundamental. Cuando uno trabaja como comunicador social, comunicadora, dentro de una organización, hace investigación, pero profunda. Cuando trabajas como periodistas, hace investigación. Y más ahora que se están uniendo estos dos papeles, pues es aún más fuerte, debería ser aún más fuerte el tema de la investigación. A mí me asusta ver cómo los programas de comunicación social cada vez se vuelven más banales con este tema del manejo de las redes sociales, cuando es un tema supremamente profundo. Pero profundo, es que cualquiera puede hacer contenidos, ¿no se han dado cuenta? Sí, y se llaman influencers. Sí, pero cualquiera puede hacer contenidos, pero contenidos de verdad, ¿quién? ¿Quién maneja los datos? ¿Quién entiende? ¿Quién va a entender
quien entiende todo este tema digital, quien entiende la teoría de la convergencia, quien entiende la gamificación, que son los procesos de enseñar desde el juego, las inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, una cosa que espero que me publiquen pronto, un artículo que estoy sacando, es como, bueno, entonces listo, sí, ya dije, los medios de comunicación lo están haciendo mal con las violencias sexuales. ¿Qué deberían hacer? Yo, pues bueno, jueguen con las violencias artificiales. Hay una página web que se llama, bueno, como personaje, creo que está en inglés toda, el personaje inteligencia artificial, y tú puedes entrar y hacerle la entrevista a cualquier personaje, es decir, a Lady Di, sí, a Petro, a Dios, y con toda la información que adquieren estas inteligencias artificiales te responden, ¿no? Entonces, tú, a personas que están muertas, a personas que están vivas, si ustedes quieren a su artista, lo que se supone respondería según el algoritmo de lo que es esa persona o de lo que fue esa persona. ¿Por qué no empezar a hacer eso, digamos, con las víctimas y sobrevivientes? Para generar procesos más sensibles con las personas. O sea, ¿por qué no estamos pensando en esas cosas? ¿Por qué no estamos haciendo esas cosas? Yo he hecho un recorrido por toda Latinoamérica, al menos, y no he encontrado un proyecto periodístico así. No lo he encontrado. No de violencias sexuales. Lo hay de otros temas parecidos, similares. Pero ¿por qué seguimos como pensando que esto es un problema cuando puede ser un potencial? ¿Y por qué no desde las facultades, por qué no desde nuestro quehacer como periodistas y comunicadores comenzamos a trabajar en eso para que no sea un problema que nos quita el trabajo a futuro, sino para que sea algo que nos beneficie el trabajo a futuro? Beneficiarnos, porque al fin y al cabo estás también, al recolectar tanta información, y muchísimas veces uno no puede siquiera como tal tener tanta, ¿por qué no ir de la mano de estas herramientas que nos permiten pues investigar un poco más, ir un poco más allá, no irse por el facilitarismo, sino ir de la mano con estos temas? Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado en este que es uno de los, bueno, este especialmente es un podcast especial, valga la redundancia, ¿no? Porque estamos tocando temas de violencia de género en un mes que se le denomina a la mujer. Entonces estamos muy agradecidos de que nos hayas aportado como toda esta investigación, de que nos hayas mostrado como tu enfoque, tu perspectiva de esta problemática social. Y para ustedes, queridos comunicativos, queridos oyentes, pues pueden seguir escuchando nuestros podcasts en nuestras diferentes redes sociales de Instagram, de Twitter, de TikTok y en nuestro sitio web. Sin nada más que decir, muchísimas gracias a ti, Mónica, muchísimas gracias a ti, Sara, y a nuestro colaborador en producción audiovisual, Gabriel, y quedamos muy atentos para una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.